A veces me despierto a medianoche y por un segundo creo que todavía estoy en la casa donde nací, con el murmullo lejano de la radio que mi padre dejaba encendida en la cocina, el olor a cera de piso y eucalipto, y las cortinas bordadas que mi madre lavaba a mano cada primavera. Me toma unos segundos volver al presente, a este apartamento de techos bajos y paredes que, aunque limpias, no llevan la historia de una vida, sino la urgencia de lo transitorio. Tengo 74 años. Me llamo Nora Salvatierra. Y durante décadas fui contadora pública, esposa, madre, abuela. Pero sobre todo, una mujer que hizo de la entrega una costumbre. Mi vida, aunque modesta, siempre tuvo orden, propósito y cierta dignidad silenciosa que aprendí a sostener, incluso en los años más duros. Desde que murió mi esposo, Arturo, hace ya más de 15 años, dediqué cada día a cuidar lo que quedaba en pie. Mi hija Clara, su familia, este techo que levantamos con tanto esfuerzo, y los vínculos que creí indestructibles. Me acostumbré a pasar desapercibida, a existir entre las tareas del hogar, los números que todavía llevo en cuadernos prolijamente escritos, y las tardes con mi nieto Matías, al que cuido desde que era un bebé. Su risa era mi música favorita, y cuando me llamaba Abu, el mundo parecía sostenerse un poco mejor. Clara siempre fue una niña seria, reservada, muy parecidas a su padre en ese sentido. Desde pequeña mostró una necesidad feroz de control, de demostrar que ella sola podía con todo. A mí me gustaba verla así de fuerte, aunque a veces me dolía lo poco que me necesitaba. O lo poco que lo admitía. Cuando se casó con Rodrigo, no puse objeciones. Él me pareció correcto, un poco frío quizá, pero educado. Lo importante era que Clara estuviera bien y que formaran un hogar. Yo ya había aprendido, como tantas mujeres de mi generación, a no esperar demasiado. A conformarme con ser la figura de fondo, la que cocina en silencio, la que siempre tiene el consejo a tiempo, pero nunca la palabra final. Cuando los tiempos se pusieron difíciles, como pasa en toda familia, fue mi ahorro el que sostuvo sus primeros años de matrimonio. Les ofrecí vivir conmigo, en este departamento que compramos con Arturo, poco antes de que lo diagnosticaran. La idea era que tuvieran un lugar donde criar a Matías sin la presión de un alquiler, sin el vaivén de los bancos ni las hipotecas. Y yo, ingenua, confiada, nunca imaginé que ese gesto pudiera volverse en mi contra. Con los años el espacio dejó de parecer compartido. Rodrigo empezó a invitar a sus colegas a cenas donde yo no era bienvenida. Y Clara se fue volviendo cada vez más parca, más impaciente con mis comentarios, con mis preguntas, incluso con mis silencios. Empezaron a decidir sobre la casa como si fuera suya. Cambiaron la decoración, regalaron mis libros, guardaron los retratos de boda que alguna vez adornaron el pasillo. Recuerdo que una tarde, al volver del mercado, encontré mi antigua butaca, esa que tenía desde el nacimiento de Clara y donde la amamantaba durante las madrugadas, arrumbada junto al contenedor de basura. La habían tirado sin avisarme, y cuando les pregunté, Rodrigo simplemente dijo: «Estaba vieja, era un estorbo en la sala». Me reí para no llorar. Me dije que no importaba, que no era más que un mueble, pero en el fondo supe que empezaban a ensayar mi desaparición. Con Matías las cosas eran distintas. Él siempre tuvo una sensibilidad especial. Me buscaba, me escuchaba, me hacía sentir útil cuando me pedía ayuda con sus tareas o me mostraba sus dibujos de dragones y galaxias. Fue por él que soporté ciertas cosas en silencio, pensando que algún día entendería todo lo que hice para que su vida fuera más fácil que la mía. Sin embargo, incluso su afecto empezó a moldearse con la frialdad de sus padres. Clara comenzó a insinuar que ya no necesitaban mi ayuda, que debería descansar más, que ya no estoy para eso.
Un día me dijo que Matías necesitaba espacio emocional y que mi presencia constante podía confundirlo. Yo no entendía. ¿Cómo puede confundirlo el amor? ¿Cómo puede molestarle una abuela que lo cuida, que le cocina su comida favorita, que le lee historias cuando se siente solo? Durante mucho tiempo me negué a ver lo evidente. Me aferré a la rutina. Las compras por la mañana, el café a media tarde, las plantas del balcón, mi cuaderno de cuentas. Como si en esos detalles pudiera resguardar algo de lo que una vez fui. Pero cada vez más me sentía como una invitada incómoda en mi propia casa. Empezaron a cerrar la puerta del comedor cuando veían una serie o discutían sobre dinero. Dejaron de avisarme cuando salían los fines de semana. Incluso cambiaron la contraseña del wifi sin decírmelo. Me decían que era un error, que me la pasaban enseguida, pero nunca lo hacían. Yo sonreía y fingía que no me importaba. Fingía tantas cosas. No sé cuándo exactamente cambiaron las cosas, o tal vez siempre estuvieron cambiando, y yo fui la única que no quiso verlo. A veces me preguntaba si fue mi culpa, si crié a Clara con demasiada entrega, si le transmití la idea de que el amor es sinónimo de sacrificio, porque eso fue lo que hice toda mi vida. Sacrificar. Mis viajes, mis sueños, incluso mi salud. Hubo años en los que apenas podía dormir de los dolores de espalda, pero no decía nada. Solo me bastaba con verla crecer, con saberla segura. Me decía que algún día, cuando fuera mayor, Clara entendería, que me cuidaría como yo cuidé de ella, que habría un sillón para mí en su futuro. ¡Qué ironía tan grande! Lo que no sabía Clara, lo que parecía no recordar, es que el contrato de este departamento, el mismo que ha sostenido su vida durante más de una década, sigue a mi nombre. Que si bien he sido invisible a sus ojos, aún conservo una llave que nadie puede quitarme. La de la propiedad, la legalidad y quizás, si soy lo suficientemente valiente, también la de mi dignidad. Hasta ahora había elegido el silencio. Hasta ahora. No fue una pelea, ni una traición dramática. Fue una frase dicha con una calma escalofriante, como quien comenta que mañana lloverá, o que falta pan para el desayuno. Venía arrastrando desde hacía semanas una sensación extraña, una inquietud que no podía nombrar del todo, pero que se alojaba en mi pecho como una piedrita en el zapato. Constante, silenciosa, y cada vez más dolorosa. Ese día amanecí temprano, como siempre. Preparé café, corté unas rebanadas de pan y pelé una mandarina para Matías, que se levantaba siempre con los ojos pegados y sin muchas ganas de hablar. Al encender la cafetera, noté que habían movido la mesa del comedor. Estaba ligeramente girada, como si hubieran reorganizado todo, y luego la hubieran devuelto sin cuidado. Cuando pregunté en voz baja si alguien había estado limpiando, nadie respondió. Rodrigo y Clara hablaban en la habitación con la puerta entornada, como solían hacer cuando no querían que los oyera. Pensé en tocar, pero algo me contuvo. Más tarde, Clara me pidió que la acompañara a caminar. No era algo que soliera hacer. Caminamos 2 manzanas en silencio, entre árboles que empezaban a perder sus hojas. Me habló de cosas triviales, del trabajo, de que Rodrigo estaba pensando en postularse a un cargo dentro del consejo vecinal, que Matías tenía dificultades con matemáticas, que la terapeuta recomendaba más independencia. Yo asentía, escuchando con atención, buscando el propósito de esa conversación que parecía avanzar en círculos. Fue al detenernos en una esquina, junto a un kiosco cerrado, cuando lo dijo. Me miró con esa seriedad que la acompaña desde niña, y dijo sin levantar la voz: «Mamá, creo que ya no hay espacio para ti aquí». Lo dijo sin mirarme directamente,
como si estuviera citando a alguien más, como si se tratara de una decisión técnica y no de un desgarro. Sentí que el tiempo se detenía un segundo. La ciudad siguió con su ruido y su tráfico, pero yo me quedé suspendida, con las palabras todavía colgando entre nosotras. Me quedé quieta, con las manos cerradas dentro de los bolsillos de mi abrigo, incapaz de responder. ¿A qué te refieres?, pregunté por fin, obligándome a mantener la voz firme. A que creo que llegó el momento de que busques un lugar más cómodo para ti. Una residencia, quizás. Algo donde estés atendida, donde tengas tu propio espacio, tu privacidad. Aquí... Bueno, aquí ya no funciona. Todos necesitamos crecer. No usó palabras como molestia o estorbo. No las necesitaba. Su tono ya las llevaba implícitas. Quise preguntarle si Rodrigo había tenido algo que ver con esa decisión. Si acaso yo había hecho algo para merecer esa frialdad. Pero no encontré cómo hacerlo sin suplicar. Y yo había prometido no suplicar nunca más. Solo le pregunté: ¿eso es lo que tú quieres? Clara asintió con la misma expresión que ponía cuando era niña. Y no le gustaba la cena, pero la comía por cortesía. Como si mi permanencia en su casa fuera algo que toleraba por obligación, no por amor. Volvimos en silencio. Cada paso me costaba. Ya no por las piernas, sino por el peso que arrastraba en el pecho. Una vez en casa, me encerré en mi habitación y me senté junto a la ventana. Escuché cómo hablaban en la cocina. No me llamaron para almorzar. Cuando salí, ya habían comido. Matías estaba en su cuarto con los auriculares puestos. Rodrigo veía televisión. Y Clara planchaba en la sala, como si nada hubiera pasado. No quise discutir. Pero esa noche no dormí. Me pasé horas mirando al techo, repasando años enteros en mi memoria, buscando momentos donde hubiera fallado, donde hubiera dado motivo para que mi propia hija deseara sacarme de su vida. No los encontré. Y eso fue aún más doloroso, porque entendí que no se trataba de un error ni de un malentendido. Era una decisión firme, pensada, elaborada con tiempo. Una forma de decirme, sin violencia visible, que ya no formaba parte del núcleo de esa familia. Me vi a mí misma convertida en un objeto antiguo que se respeta pero se guarda en el altillo para que no estorbe. A los pocos días, mientras doblaba ropa en mi cuarto, escuché la voz de Clara hablando con alguien por teléfono. La puerta estaba entornada, y su tono era ese que usaba cuando quería parecer más sofisticada, más ejecutiva. Sí, ya hablamos con ella. Está considerando la mudanza. El departamento sería puesto en venta apenas se libere el espacio. Ya tengo una inmobiliaria interesada. Me senté en la cama, con la blusa a medio doblar sobre las rodillas. ¿El departamento... en venta? ¿Qué parte no entendía Clara? Este departamento no es suyo. Nunca lo fue. Lo compramos con Arturo cuando Clara era adolescente. Están a mi nombre. Siempre lo estuvo. Lo registré como bien familiar, pero nunca lo transferí. ¿Cómo se atrevía siquiera a considerar venderlo? Y entonces entendí. No solo querían que me fuera, querían que me fuera sin ruido, sin resistencia. Querían borrar mi presencia como se borra una mancha incómoda. Cuando fui a la cocina esa noche, encontré cajas apiladas junto a la despensa. Eran de cartón grueso, con etiquetas en los costados. Ropa invierno, documentos, libros varios. No eran de Clara. Eran mías. Empezaban a empacar mi vida mientras yo aún dormía allí. Sentí náuseas. Me aferré al mármol del fregadero y respiré hondo. No iba a llorar.
No les daría eso. Fui al escritorio. Tomé el viejo archivador de cuero que guardo con mis papeles importantes y revisé una vez más la escritura del departamento. Mi nombre, mi firma. El sello del registro de la propiedad. Clara podría hablar con quien quisiera, contratar a la inmobiliaria más prestigiosa de la ciudad, pero mientras yo estuviera viva y lúcida, y vaya si lo estoy, este lugar seguía siendo mío. Nadie podía sacarme sin mi consentimiento. Nadie. A la mañana siguiente me senté con calma a tomar café. Rodrigo me miró con incomodidad. Clara bajó tarde. Matías ya se había ido al colegio. Cuando ella se sentó, le dije con toda la serenidad que pude reunir: estuve pensando en lo que dijiste el otro día. Me gustaría que me dieras por escrito los motivos por los que consideras que debo dejar mi hogar. El tenedor se le detuvo en el aire. ¿Por escrito? Sí. Para tener claridad. Ya sabes, los detalles. Y también me gustaría que me muestres el contrato que pensabas firmar con esa inmobiliaria. No dijo nada. Solo me miró como si no me reconociera. Luego dejó los cubiertos y se levantó, diciendo que tenía prisa. Rodrigo no dijo ni una palabra. Yo terminé mi desayuno con calma. A veces, la dignidad consiste en no alzar la voz, en no rogar, sino en dejar claro que una conoce su lugar. Y yo, aunque quisieran olvidarlo, tengo nombre, historia y un papel firmado que lo respalda. Esa tarde recibí una visita inesperada. Una mujer de aspecto moderno, con una carpeta en mano, tocó a la puerta. Buenas tardes, soy Florencia Martínez, de la inmobiliaria Vértice Propiedades. ¿La señora Salvatierra? Asentí sin emoción. Venía a hacer una inspección preliminar. Me dijeron que la unidad está próxima a ser liberada. No la dejé pasar. La miré con firmeza y le dije: la unidad no está a la venta. Y si vuelve sin una autorización escrita de la propietaria, estará cometiendo una falta. Cerré la puerta suavemente. Me temblaban las piernas. Me apoyé un momento contra la pared, dejando que el aire volviera a mis pulmones. Sabía que esto era apenas el inicio. Que Clara no se quedaría de brazos cruzados. Que vendrían más intentos, más argumentos, tal vez hasta artimañas legales. Pero también sabía algo que ella había olvidado. Yo no era una anciana indefensa. No todavía. Ese fue el momento en que comprendí que debía prepararme. Ya no para proteger mis objetos, mis libros o mis recuerdos, sino para protegerme a mí misma, porque no hay peor forma de ser expulsada que cuando el destierro viene de quienes tú misma trajiste al mundo. Y no hay peor traición que la que se disfraza de preocupación. Me habían dicho que aquí ya no había espacio para mí. Lo que no sabían es que el contrato de este lugar, y de muchas otras cosas, todavía lo sostenía yo. Desde aquella tarde en que cerré la puerta en la cara de la agente inmobiliaria, algo cambió en el ambiente de la casa. No fue inmediato ni explosivo. Fue como cuando una fruta comienza a pudrirse por dentro y aún parece intacta por fuera. Las palabras se volvieron más medidas, las miradas más esquivas y los pasos de Clara en el pasillo más rápidos, como si no quisiera que me cruzáramos. Rodrigo dejó de saludarme por las mañanas. Me evitaba con una cortesía tan forzada que dolía más que una ofensa directa. Matías, por su parte, parecía no notar nada, o fingía no notarlo, absorto en sus tareas, en sus juegos, en la pantalla de su teléfono. Yo seguía cocinando, barriendo, organizando los armarios que nadie más tocaba. Seguía existiendo en la sombra como una sombra misma, una figura silenciosa que se movía sin hacer ruido, pero que cada día sentía más intensamente el filo de una exclusión creciente,
Una semana después del incidente con la agente, noté que la caja fuerte donde guardaba mi carpeta de documentos tenía el seguro forzado. Nadie lo mencionó, por supuesto, pero la combinación estaba cambiada y no logré abrirla. Me senté en la cama con la carpeta vacía entre las manos, sintiendo cómo el suelo se deslizaba apenas bajo mis pies. No era difícil deducir quién lo había hecho. Clara había trabajado en una firma legal durante años. Conocía los métodos, los procesos, las fisuras de la burocracia. Si había logrado abrirla y sacar copias de los documentos, si había falsificado firmas o iniciado trámites sin que yo lo supiera, entonces todo podía tambalearse. Me levanté de inmediato, me puse un abrigo y salí. Caminé más de 20 cuadras hasta la oficina de un viejo conocido, el doctor Fernández Ledesma, un abogado retirado que había sido compañero de Arturo en sus años de juventud. Me recibió con esa mezcla de calidez y extrañeza que tienen los viejos amigos cuando no se ven hace tiempo, pero aún conservan la memoria de los afectos verdaderos. Le conté todo, cada detalle. No omití nada. Fernández me escuchó en silencio, sin interrumpirme, tomando notas en una libreta arrugada con la misma caligrafía cuidada que recordaba. Cuando terminé, respiró hondo, se quitó los anteojos y dijo: «Nora, lo que estás viviendo no es raro, lamentablemente. Lo que sí es raro es que estés tan despierta». Sonreí con tristeza. Me habló de posibilidades legales, de trámites preventivos, de cómo levantar actas y presentar inhibiciones. Me explicó que, por ley, mientras no haya cesión de dominio o juicio de interdicción, nadie puede vender un bien a nombre de otro. Pero también me advirtió que, si Clara había iniciado algún trámite en el registro con documentos falsos, aunque fuera con buenas intenciones, como ella seguramente justificaría, todo podía enredarse más de lo debido. Acordamos presentar una declaración jurada preventiva, pedir una certificación de titularidad y notificar a las inmobiliarias más importantes de la zona que el inmueble no estaba en venta. Al salir de la oficina, no me sentí aliviada. Me sentí vieja. No por los años, sino por la violencia sutil de tener que defender un pedazo de vida frente a quienes debían protegerla. Cuando volví a casa, Clara estaba preparando una lasaña. Rodrigo ponía la mesa. La escena era doméstica, perfecta, como si todo estuviera bien. Me senté en el sillón sin decir nada. Nadie preguntó dónde había estado. Nadie miró mi abrigo empapado, ni mis ojos hinchados por el viento. Durante la cena, Clara mencionó que Matías iría en verano a un campamento, uno muy exclusivo, y que habían estado pensando en cómo financiarlo. Rodrigo dijo que tal vez habría que refinanciar el seguro del auto. Clara lo interrumpió con un «Ya veremos, aún tengo una opción en mente». La miré. Ella evitó mi mirada. Sentí una punzada en el estómago. Yo conocía esa opción. Y era yo. Días después, llegaron sobres del banco. Clara los abrió sin ningún disimulo. Cuando me acerqué para preguntar de qué se trataba, me dijo, sin siquiera levantar la vista, que estaba reorganizando algunas cosas por el bien de todos. Esa noche, cuando entré a mi cuarto, noté que habían removido el espejo antiguo del tocador. Pregunté al día siguiente. Nadie supo decirme. Caminé por la casa buscando mis cosas. Mis libros, mis fotos, los bordados que había hecho con mi madre, los adornos de cerámica que Matías me había regalado para mis cumpleaños. Muchos habían desaparecido. Otros estaban guardados en cajas en el trastero. Algunas etiquetas decían «donar», otras «guardar». Me sentí una intrusa en un museo donde exhibían una versión vacía de mi vida. Mi casa se desvanecía sin hacer ruido, como si la estuvieran desmontando en cámara lenta. Decidí actuar. Volví a ver a Fernández.
Le pedí que redactara un poder para mí, uno que me permitiera congelar cualquier intento de venta, cesión o reforma, sin mi firma directa. Lo firmé delante de él, con la mano firme, y por primera vez en semanas sentí que recuperaba algo del control que había perdido. También comencé a escribir una carta. No a Clara, no aún. Era para mí. Un testimonio, una suerte de relato ordenado de todo lo que estaba ocurriendo. Sentí que, si un día todo se derrumbaba, si me acusaban de confusión, de delirio, esa carta sería mi testigo, mi defensa, mi grito cuando ya no pudiera alzar la voz. Los días siguientes fueron tensos. Clara se mostraba distante pero amable, en una simulación tan perfecta que me ponía los pelos de punta. Rodrigo directamente me ignoraba. Matías seguía en su mundo, ajeno a todo. Una noche escuché que Clara discutía por teléfono. Su voz estaba al borde del llanto. Dijo algo como: «Me prometiste que se podía hacer sin ella». Y luego: «No, no voy a esperar a que pierda la cabeza, ya está perdiendo terreno». Me quedé de pie frente a la puerta cerrada, con el corazón golpeando como un martillo viejo. Regresé a mi cuarto y me senté junto a la ventana. Afuera llovía. Pensé en Arturo, en cómo habría reaccionado él, en cómo me habría defendido, en lo que pensaría de ver a su hija convertida en esto. Esa madrugada no dormí. Cuando el cielo empezó a aclarar, tomé una decisión. Fui al cuarto de Matías y le dejé una nota bajo la puerta. «Hoy no estaré para el almuerzo. Estoy bien. No te preocupes. Te quiero». Luego salí. Pasé la mañana recorriendo oficinas. Presenté los documentos, las certificaciones, las denuncias necesarias. Firmé los papeles con la serenidad de quien ya ha llorado lo suficiente. Cuando regresé, Clara me esperaba en el comedor. Me miró como si esperara una explicación. No se la di. Me limité a sonreír y a sentarme con mi té. Ella se acercó y, con voz apenas contenida, preguntó: «¿Dónde estuviste?». Respondí: «Poniendo las cosas en orden». No dijo nada más. Esa noche Matías entró en mi cuarto. Se sentó a los pies de la cama, como cuando era niño. «¿Estás peleada con mamá?», me preguntó. Negué con la cabeza. «Solo estamos viendo las cosas desde lugares distintos». Me miró en silencio. Luego me abrazó sin decir nada. Me aferré a él como si con ese abrazo pudiera retener lo que aún no me habían robado. A la mañana siguiente, Rodrigo me dijo que iban a pasar el fin de semana en una casa de campo. Me pidió que me quedara. «Te vendrá bien un descanso». Asentí. Al cerrar la puerta detrás de ellos, respiré hondo. Caminé por la casa. Encendí todas las luces. Abrí todos los cajones. Revisé cada rincón. Saqué mis libros del trastero. Rescaté mis fotos. Volví a poner el espejo en su lugar. No era una rebelión, era un recordatorio. Sigo aquí. Esa noche, sola en mi cama, sentí que algo en mí también comenzaba a despertarse. Algo que había dormido durante años bajo la falsa paz de la entrega. Entendí, con la lucidez que solo otorga el dolor, que no se trataba de salvar una convivencia. Se trataba de salvarme a mí. Clara no lo sabía aún, pero había cruzado una línea. ¿Y yo? Yo había empezado a trazar la mía. Con letra firme, con mi nombre completo. Y con tinta indeleble. Durante muchos años pensé que ser madre significaba hacerse pequeña, callar las propias necesidades y entregar todo sin esperar nada.
Esa idea me la enseñaron mi madre y mi abuela. Mujeres de manos agrietadas y miradas firmes que jamás hablaron de sí mismas. Crecí viendo cómo cocinaban, limpiaban, sostenían la casa y la familia con una devoción silenciosa. Cuando me convertí en madre, repetí esa entrega como si fuera una deuda sagrada. A Clara nunca le faltó nada. Y eso lo logré yo. Fui yo quien firmó los papeles del crédito hipotecario inicial. Yo quien asumió los gastos del parto cuando su esposo estaba desempleado. Yo quien canceló la deuda del auto que usaron para mudarse aquí. Y sin embargo, aquí estoy, sentada en mi propio comedor como una intrusa, sintiendo cómo el aire se espesa cada vez que abro la boca, como si la sola vibración de mi voz molestara a los ocupantes de la casa, que yo misma puse a su nombre en espíritu, si no en papel. Esa noche, después de todo lo que había pasado, las cajas etiquetadas, los documentos forzados, las visitas de agentes. Me encerré en mi habitación y saqué la libreta roja que había usado por años para anotar cosas que no debía olvidar. No eran cuentas ni recetas, eran gestos. El día que Clara se negó a presentarme en una reunión de padres porque era más sencillo decir que no vivías con nosotros. El cumpleaños en que no me invitó porque se les había hecho tarde y ya no daba tiempo. La vez que me pidió que saliera por la puerta trasera cuando vinieron sus amigos de la oficina. Lo había guardado todo sin decir una palabra. Pero esa noche escribí una nueva frase con una claridad aterradora. Hoy me borraron. Ya no existo para ellos. Solo soy un trámite. A la mañana siguiente, no desayuné. Fui directo al armario y empecé a sacar mis documentos originales, los que aún conservaba en mi copia. Hice copias certificadas. Las guardé en sobres distintos y los envié a casa de mi amiga Elvira, que vive en la costa y a quien no veía desde el funeral de Arturo. Le escribí una carta breve, diciéndole que eran cosas importantes y que, por favor, las guardara sin abrirlas. Luego, llamé a un notario. No le conté todo, solo lo necesario. Me recomendó un gestor de propiedades y juntos hicimos algo que debí haber hecho años atrás. Actualicé los registros de propiedad, formalicé un aviso de retención notarial y solicité una revisión del estado legal del inmueble. Le pedí que agregara una cláusula. Ninguna venta, traspaso o modificación sin mi consentimiento explícito y presencial. Pagué los aranceles sin pestañear. Me temblaban las manos, sí, pero no de miedo. Era otra cosa. Algo que no sentía hace años. Una certeza de que tenía derecho a protegerme. Esa misma tarde, regresé con una copia del nuevo aviso legal. Lo pegué en la puerta del refrigerador, justo al lado de los dibujos de Matías y la lista del supermercado. Cuando Clara lo vio, palideció. Se acercó, lo leyó sin decir nada, y luego me miró. No hubo gritos, solo esa expresión suya, la misma que tenía de niña cuando la sorprendía haciendo algo indebido. Desconcierto, rabia contenida y un temor apenas disimulado. Rodrigo no dijo nada. Se encerró en el cuarto y, como siempre, dejó que su esposa hablara por él. Me preguntó qué significaba eso. Le respondí con calma. Significa que las decisiones sobre esta casa ya no pueden tomarse sin mí. Y que cualquier intento de hacerlo será considerado como fraude. Trató de sonreír, de minimizarlo. Mamá, estás exagerando. Nadie quiere hacerte daño. No respondí. Solo volví a mi cuarto y cerré la puerta. Ese fin de semana me senté con Matías a jugar ajedrez. Es un juego que él nunca entendió del todo, pero fingía interés para pasar tiempo conmigo. Esta vez no lo fingía. Me miraba de reojo con una mezcla de inquietud y curiosidad. ¿Por qué pegaste ese papel en la nevera?, preguntó de pronto. Le expliqué con palabras simples que hay cosas que uno debe cuidar
incluso cuando duelen. ¿Como tú a mí?, murmuró. Asentí, y como yo a mí misma ahora. No dijo nada más, pero noté que esa noche me dejó un chocolate en la mesita de noche, con una nota escrita con su letra infantil. Te quiero, Abu. La guardé en mi libreta roja. El lunes siguiente llegaron cartas. Una citación para una evaluación médica, supuestamente de rutina, organizada por Clara. Un aviso de la inmobiliaria pidiendo disculpas por la confusión, pero indicando que seguían interesados en la propiedad. Y una nota manuscrita de Rodrigo, que encontré en mi escritorio, pidiéndome que pensara en lo mejor para todos, como si mi permanencia fuera una carga que ellos soportaban con benevolencia. Rompí la nota en pedazos y la tiré al inodoro. Luego me senté en el sillón y respiré hondo. Ya no tenía miedo. Ya no estaba confundida. Estaban intentando sacarme de mi propia historia, pero yo tenía los originales del guión. Ellos apenas sabían lo que habían copiado mal. Llamé a mi sobrino Ernesto, hijo de mi hermano mayor, con quien había perdido contacto después de una disputa familiar. Él es abogado, vive en otra ciudad, y me atendió con la voz cansada del que no espera que lo busquen después de tantos años. Le conté solo una parte, pero suficiente para que entendiera. Me dijo: «Tía, si estás dispuesta, te ayudo. Pero tenemos que ir hasta el fondo». Asentí. Me pidió documentos, cronologías, nombres. Se los envié esa misma tarde. Me prometió revisar todo y llamarme en una semana. Colgué con una mezcla de alivio y tristeza. Porque uno no debería necesitar abogados para defenderse de su propia hija. Pero la vida, a veces, es así de cruel. Esa noche soñé con Arturo. Lo vi en nuestra vieja casa, parado en el pasillo, con la luz del baño encendida detrás de él. Me sonreía. No decía nada, pero en el sueño yo sabía que lo sabía todo. Me desperté llorando, no de pena, sino de esa clase de llanto que limpia, que arrastra lo sucio, lo ajeno, lo que nunca debió quedarse tanto tiempo dentro. Al día siguiente Matías me mostró un dibujo que había hecho en clase. Era una casa con 3 personas. Una era él, otra su perro, y la tercera era yo. Le pregunté por qué no había dibujado a sus padres. Porque esta es mi casa feliz, la que tengo en mi cabeza. No pude evitar las lágrimas. Lo abracé con fuerza. Supe entonces que, por más que Clara intentara reescribir mi historia, había algo que no podía tocar. El lugar que ocupo en el corazón de ese niño. Esa tarde, cuando Clara regresó del trabajo, me encontró en la sala, bordando. Me miró con esa mezcla de incomodidad y culpa que se le había vuelto habitual. He estado pensando, tal vez deberíamos hablar. Le dije que sí, que podíamos hablar. Pero no en esa casa. Le propuse ir a una cafetería neutral, sin testigos, sin ruido. Aceptó. Al día siguiente nos encontramos en un café pequeño al lado del mercado. Pidió té de jazmín. Yo, café negro. Me miró con los ojos húmedos. «Mamá, no era mi intención hacerte daño». Asentí. «Pero lo hiciste». Se quedó callada. Solo quería orden, estabilidad. La casa es pequeña. Rodrigo necesita espacio para trabajar. Matías crece. La interrumpí. ¿Y yo qué soy? ¿Un mueble viejo que ya no combina con la decoración? Negó con la cabeza, pero sin convicción. No sabíamos cómo decírtelo, que tal vez necesitabas otro tipo de compañía, un lugar más acorde a tu edad.
La miré fijamente. Lo dijiste con tus acciones, con tus decisiones, con tus silencios. Se le llenaron los ojos de lágrimas. No lloró. Pero supe que era la primera vez en mucho tiempo que me escuchaba como mujer, no como madre. Al volver a casa, no hablamos más, pero esa noche, Clara me dejó una taza de té en la puerta de mi cuarto. Era jazmín. El gesto no lo cambiaba todo, pero tampoco era insignificante. Me lo tomé lentamente, mirando por la ventana, sabiendo que algo dentro de mí ya no podía volver atrás. Había cruzado un umbral. Y ahora sabía, con cada célula de mi cuerpo, que nunca más permitiría que nadie decidiera por mí. Ni siquiera mi hija. Las cosas no empeoraron de golpe. Lo hicieron como lo hacen los inviernos viejos. Primero con un silencio que cala. Luego con una humedad que se instala en las juntas. Y finalmente con un frío que te obliga a mirar las paredes y preguntarte cuándo fue que se agrietaron. Después de aquella conversación en la cafetería, nada volvió a su estado anterior. Aunque en apariencia todo siguiera igual. Clara no volvió a hablarme directamente de mudanzas, ni de residencias, ni de reorganización del hogar. Pero sus movimientos fueron más calculados, más contenidos. Me saludaba con besos breves, evitaba quedarse a solas conmigo. Delegaba cualquier contacto emocional en Matías o en Rodrigo. Rodrigo, por su parte, se volvió casi un espectro. Aparecía por las noches, se encerraba en el despacho, salía con una taza de café sin decir palabra y volvía a desaparecer. La casa se volvió un campo minado de silencios estratégicos, de gestos que se repetían con la monotonía de una rutina sin alma. Y yo, que había vivido tantos años en esas paredes, sentía cómo me empujaban, milímetro a milímetro, hacia la orilla de mi propia historia. Una tarde, mientras Matías hacía la tarea en la cocina, escuché a Clara hablando por teléfono en su cuarto. Mencionaba una solución discreta, una firma en blanco y el consentimiento tácito por convivencia. No alcancé a oír más. Cerró la puerta y subió el volumen de la música. Ese mismo día decidí abrir la carta que había guardado sin leer desde la visita al notario. Era una copia oficial de mi declaración de titularidad y del nuevo bloqueo legal impuesto a la propiedad. También incluía un anexo redactado por Ernesto, mi sobrino, recomendándome realizar una auditoría interna del uso de los recursos de la propiedad. No era una sugerencia inocente. Sabía que Clara había comenzado a usar la dirección de esta casa como domicilio fiscal de una empresa secundaria. Algo que no me había dicho y que, de confirmarse, constituía una infracción grave. Llamé a Ernesto. Me pidió que no hiciera nada sin consultarlo primero. Me pidió paciencia. Pero la paciencia es un animal que, cuando se le encierra demasiado, muerde. Pasaron los días. Clara y Rodrigo organizaron una cena, no una familiar, sino una profesional, como la llamó ella. Invitaron a gente del trabajo, amigos con quienes compartían inversiones. Me pidieron que no saliera de mi habitación. Me dijeron que el comedor iba a estar muy lleno y que no querían que me sintiera incómoda. Prepararon todo como si yo no existiera. Cambiaron la vajilla, usaron mis manteles, sirvieron mi vino. Desde la rendija de la puerta, los vi reírse con gente que jamás había conocido. Escuché cómo hablaban de la casa como su lugar, cómo Clara se refería a la cocina como el corazón del hogar que hemos construido. No pude más. Salí sin anunciarme, con el cabello recogido, el rostro tranquilo. Había pasado tanto tiempo en esa casa que cada baldosa conocía mi peso. Entré al comedor y el silencio fue instantáneo. Todos me miraron. Clara se puso de pie, tensa, con una sonrisa artificial.
Rodrigo ni siquiera fingió sorpresa. «Buenas noches», dije con voz clara. «Veo que celebran algo. ¿Puedo saber qué?» Un hombre de traje oscuro respondió con cortesía. Dijo ser agente de inversiones, que estaban considerando una operación inmobiliaria conjunta. Le pregunté directamente si esa operación incluía esta propiedad. Clara se adelantó. «Mamá, por favor, no es momento, no es momento», la interrumpí. «Porque no les conviene que hable. Pero yo no necesito su permiso para hablar en mi casa». Hubo un murmullo. Me volví al inversionista y le pregunté si sabía que el inmueble estaba legalmente protegido y no era negociable sin mi consentimiento. El hombre frunció el ceño. Clara lo tomó del brazo y lo condujo hacia el pasillo. Me quedé allí, en el centro de una mesa preparada para excluirme. No me tembló la voz. Dije con claridad: «Este lugar lleva mi nombre, en los papeles y en los recuerdos. Lo construimos con mi esposo, lo mantuve con mi trabajo. Nadie lo va a negociar sin que yo lo autorice. Buenas noches». Regresé a mi cuarto sin mirar atrás. Cerré la puerta y apoyé la espalda contra ella. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de haberme vuelto visible, aunque solo fuera por unos minutos. Esa noche, Matías entró con ojos grandes y húmedos. Me abrazó sin decir nada. Y yo lo abracé a él. Esa noche supe que lo que hacía no era solo por mí, era por él también. Para que supiera que no hay que aceptar la injusticia, ni siquiera cuando viene disfrazada de afecto. A la mañana siguiente, Clara me esperó en la cocina. Me pidió que me sentara. Lo hice. Me habló con una voz tan suave que resultaba más insultante que cualquier grito. Me dijo que me estaba volviendo impredecible, que los cambios me estaban afectando y que había concertado una cita con una especialista en conducta geriátrica. Le pregunté si me consideraba incapaz. Negó con la cabeza, pero su tono la delataba. Le dije que no iría, que estaba más lúcida que nunca, que si insistía, iniciaría una acción legal por manipulación e intento de despojo. Entonces lo entendió. No era una amenaza, era una promesa. Rodrigo se limitó a desaparecer más aún. Comenzó a llegar más tarde, a encerrarse con llave. Clara, por el contrario, intensificó sus gestos amables. Me preparaba té, me ofrecía acompañarme al mercado, sugería ver películas juntas. Pero yo ya conocía esa estrategia. Era la fase de la reinserción emocional, del chantaje amable. No caí. Cada vez que me hablaba, respondía con cortesía. Cada vez que intentaba acercarse, ponía una distancia firme, pero educada. Hasta que un día estalló. Fue un domingo por la tarde. Matías estaba en casa de un amigo. Rodrigo dormía la siesta. Clara entró a mi cuarto sin tocar y dijo casi gritando: «¿Qué es lo que quieres? ¿Humillarme? ¿Arruinar lo que he construido?» La miré sin levantar la voz. «Solo quiero que me respetes, que me veas. Siempre te he visto. Pero ahora estás loca». «No estoy loca, Clara. Estoy harta». Hubo un silencio largo. Lloró. Gritó. Me acusó de manipular a Matías, de entrometerme, de arruinar su paz. Yo la dejé hablar. Cuando terminó, solo dije: «Si tanto te molesta que esté aquí, vete tú». No lo esperó, no lo vio venir. Esa noche, Rodrigo me llamó a su despacho. Me pidió calma. Me dijo que entendía la situación, que las emociones estaban a flor de piel, pero que no era necesario llegar a extremos. Le respondí que ya habíamos pasado los extremos, que Clara intentó echarme, y ahora el tiempo de respuesta era mío.
Me pidió que no le quitara el hogar a su familia. Le dije que yo no le había quitado nada a nadie, que ellos se habían excluido solos al olvidar quién sostenía ese techo. A la semana siguiente, envié una carta firmada por mí y mi abogado. Les daba un plazo de 60 días para abandonar la propiedad. Les ofrecía una compensación económica para que pudieran encontrar otra vivienda. No por obligación, sino por Matías. Fue la decisión más difícil que tomé, pero también la más necesaria. No era venganza. Era límite. Era sobrevivencia. Rodrigo contestó con un correo lleno de amenazas veladas. Clara no respondió. Matías me abrazó más fuerte que nunca. El día que cumplió 11 años, le preparé su pastel favorito. Me dijo al oído: «Ojalá esta fuera solo tu casa y mía». Y supe que de alguna manera eso ya era cierto. El día que vencía el plazo, el cielo amaneció gris, con esa luz lechosa que no da sombra, como si el mundo entero estuviera en pausa, esperando algo que aún no se atreve a ocurrir. Me levanté temprano, más temprano que de costumbre. Preparé café. Lo serví en mi taza preferida, la que tiene una grieta invisible en el borde. Como tantas cosas que sobreviven a pesar de estar rotas. Caminé por la casa en silencio, recorriendo las paredes con los dedos, tocando los marcos de las fotos que volví a colgar semanas atrás, después de haberlos encontrado en una caja mal cerrada en el trastero. Cada objeto tenía su peso, su historia, su memoria. No era solo una vivienda, era un archivo vivo de lo que fui, de lo que soñé, de lo que me negué a perder. Clara y Rodrigo debían marcharse antes del mediodía. Habían guardado lo esencial, lo estrictamente necesario, y se habían negado a decir a dónde irían. Rodrigo me escribió un mensaje breve, sin saludo ni despedida, diciendo que se verían obligados a tomar medidas legales, que lo mío era una expropiación emocional disfrazada de justicia, y que no les quedaba otra opción que irse con el niño. No contesté. No tenía sentido dialogar con alguien que había decidido, desde el inicio, negar el daño que había causado. Esa mañana, Matías me abrazó con más fuerza de la que habitual. Me miró con sus grandes ojos, llenos de esa mezcla extraña entre amor, temor y algo que aún no sabe cómo nombrar. Le prometí que siempre tendría un lugar conmigo. Me dijo que no quería irse, que no entendía por qué su madre lo obligaba a empacar si él no tenía nada contra mí. No supe qué decirle, porque no había una respuesta sencilla, y no quería que la rabia que aún me hervía se convirtiera en su herencia. Le acaricié el cabello y le dije que a veces los adultos se equivocan, incluso cuando creen que actúan por amor. A las 11:30, Clara bajó las escaleras con un bolso al hombro, el rostro pálido y tenso, como quien camina hacia una derrota que no sabe cómo asumir sin perder la compostura. Rodrigo venía detrás, con un maletín, el ceño fruncido, los labios apretados. Me detuve en el pasillo, frente a ellos. No para impedirles nada, solo para mirarlos, para sostenerles la mirada y demostrarles que aún estaba en pie, aún entera. Clara no pudo sostener mi mirada. La desvió hacia la ventana. Rodrigo sí la sostuvo, pero sin hablar. Su silencio era un muro. Detrás de él, Matías bajó lentamente, cargando una mochila. Cuando me vio, soltó la mochila, corrió hacia mí y me abrazó. Clara lo llamó, con un tono demasiado alto para ser natural. Él no se movió. «Abuela», dijo en voz baja, «¿puedo quedarme contigo unos días?» Solo unos días. Mi corazón se quebró y se reconstruyó en el mismo segundo. Clara se adelantó. Lo tomó del brazo, pero él la soltó. «Quiero quedarme», insistió con una firmeza que no le había oído antes. «No puedes decidir eso»,
dijo Rodrigo alzando la voz por primera vez. Tienes 11 años. No entiendes lo que está pasando. Sí entiendo, respondió Matías. Ustedes quieren irse porque la abuela no les regaló la casa. Pero ella no los echó. Ustedes se fueron solos. Clara enrojeció. Su voz tembló. Matías, basta. No sabes de lo que hablas. Sé lo suficiente, y sé que me gusta vivir con ella. Que me cuida. Que me escucha. Que me respeta. Un silencio helado se instaló en la entrada. Rodrigo se volvió hacia Clara, pero esta vez no para apoyarla. Vi en sus ojos una grieta, una duda. Quizás por primera vez. Clara respiró hondo, como quien contiene un río que está a punto de desbordarse. No voy a pelear contigo por esto, me dijo. Pero tampoco voy a permitir que destruyas lo que queda de esta familia. No soy yo quien destruyó nada, respondí. Solo puse un límite. Ustedes eligieron no respetarlo. Rodrigo bajó la mirada. Clara se acercó a Matías, se agachó a su altura. Le habló con voz baja, pero lo suficientemente audible para mí. Esto no es contra ti. Es entre adultos. No es justo que tomes partido. Ya tomé partido, dijo él sin dudar. Me quedo. No hubo gritos. No hubo llanto. Solo el sonido de una puerta que se cierra, unas ruedas que bajan por el escalón, y el eco de una familia fracturada que se aleja por la vereda sin mirar atrás. Me quedé allí, abrazando a Matías, con el corazón latiendo fuerte, sin saber si lo que había hecho era heroico o simplemente inevitable. Esa noche, Clara me llamó. No contesté. Dejó un mensaje. Dijo que quería hablar, que necesitábamos poner orden, que esto se estaba saliendo de control. No respondió cuando la llamé de vuelta. Ya no era mi turno de buscarla. Ya no era yo quien debía salvar los vínculos. Días después, recibí una carta del abogado de Rodrigo. Me solicitaban una reconsideración del desalojo. Alegaban inestabilidad emocional, confusión legal y daños colaterales. Mi respuesta fue breve, firmada por Ernesto. La propietaria ejerce su derecho legal sobre el inmueble de forma informada y consciente. No se atenderán nuevas negociaciones sin garantías jurídicas firmadas. Matías comenzó una nueva rutina. Iba a la escuela desde casa. Regresaba solo. Hacía su tarea en la mesa de la cocina. Me contaba historias. Me enseñaba palabras nuevas de tecnología que yo nunca había oído. Una tarde me dijo que quería aprender a cocinar. Le enseñé a hacer arroz con leche, como me lo enseñó mi madre. Mientras revolvía la olla, me miró y dijo: ¿Tú crees que mamá va a perdonarte algún día? Lo miré con ternura. Tal vez, pero primero tiene que entender que yo también tuve que perdonarla. La vida no volvió a ser como antes. Pero tampoco fue peor. Fue distinta. Más sincera. Más pequeña, sí, pero más mía. Empecé a dormir mejor. Empecé a reír sin culpa. A veces Clara escribía mensajes breves, sin carga emocional. Los respondía con cortesía, sin abrir heridas. Rodrigo no volvió a escribir. Y eso también fue un alivio. Un mes después, Matías trajo una hoja de papel de la escuela. Era una redacción. La persona más valiente que conozco. Era sobre mí. Lloré al leerla. No por orgullo, sino porque, por fin, alguien había visto a la mujer detrás de la madre. La persona, no el rol. A veces, los vínculos se rompen no con un grito, sino con una serie de olvidos, de omisiones,
de frases malditas como «aquí ya no hay espacio para ti». Pero hay palabras que también curan, aunque lleguen tarde. Como ese «te creo» que me dijo mi nieto cuando le conté mi versión. Como ese «me gusta vivir contigo» que todavía resuena en mis paredes. Y así fue como, sin buscarlo, encontré un nuevo sentido. No el que soñé cuando era joven, ni el que esperé cuando envejecí, sino uno más callado, más firme, más digno. Porque el clímax de una vida no siempre es un estallido. A veces es una puerta cerrándose sin violencia. A veces es un niño eligiendo quedarse. A veces es simplemente decir, no más. ¿Hasta aquí? A veces, en las tardes más tranquilas, me siento en el viejo sillón del balcón con una taza de té entre las manos y dejo que el sol me acaricie el rostro sin prisa. Observo cómo Matías riega las plantas, algunas de las cuales rescatamos del olvido, y otras nuevas que él mismo ha elegido, como si su cuidado fuera también una forma de sanar. En esos momentos, el silencio no me pesa. Al contrario, me envuelve como una manta conocida, una que huele a jazmín y a página vieja, una que no pide explicaciones. Han pasado 3 meses desde que Clara y Rodrigo se marcharon. No he vuelto a verlos. Clara escribe de vez en cuando. Mensajes formales, preguntas sobre Matías, sobre sus cosas, sobre trámites que aún quedan pendientes. Le respondo siempre con respeto, sin distancia innecesaria, pero tampoco con la calidez de antes. A veces creo que quiere volver a acercarse, pero no encuentra el camino. O tal vez aún no cree que deba recorrerlo ella. Y no soy yo quien va a tender más puentes. Ya los tendí todos. Me quemé en ellos. Me crucé a su orilla una y otra vez sin que nadie saliera a recibirme. Matías duerme ahora en la habitación que antes fue de su madre. La transformamos juntos. Pintamos las paredes, colgamos luces cálidas, pusimos sus libros en estanterías que armamos entre los dos. Lo veo crecer día a día, y me sorprende lo rápido que madura. No me pregunta más por su madre, pero a veces lo encuentro mirando su foto con expresión melancólica. No lo interrumpo. Tampoco le oculto lo que ocurrió. Le he contado mi verdad, sin dramatismos, sin esconder mi dolor, pero también sin convertirlo en su carga. Le he dicho que una madre puede equivocarse, que el amor no siempre acierta, que uno puede amar y fallar, que uno puede perdonar sin olvidar, y él lo ha entendido a su manera, con esa nobleza que aún no ha sido ensuciada por el cinismo del mundo. La casa está más silenciosa, sí, pero también más viva. Ha recuperado su ritmo. Cocino lo que me gusta. Camino descalza sin temor a juicios. Leo en voz alta cuando tengo ganas. He vuelto a escribir en mi libreta roja, pero ahora noto cosas nuevas. Recetas que inventamos juntos. Frases que Matías dice y me hacen reír. Canciones que escucho en la radio y me devuelven recuerdos buenos. No todas las noches son fáciles. Hay días en que la tristeza me visita, en que la voz de Clara resuena en mi memoria con su frialdad de acero. Hay momentos en que me pregunto si podría haber hecho algo distinto, si el resultado habría sido otro si hubiera sido menos firme, o más paciente, o más dulce. Pero entonces recuerdo los días en que ya no podía respirar en mi propia casa, cuando mis fotos eran escondidas, cuando mis libros eran tirados sin aviso, cuando mi silla era retirada de la mesa. Y entiendo que no se trataba de ser mejor madre, se trataba de ser persona. Y yo tenía derecho a seguir siéndolo. Ernesto me visita cada tanto. Trae papeles, pero también trae conversación. Me dice que mi caso se comenta en algunos círculos legales como ejemplo de cómo las leyes pueden proteger lo que el afecto ya no resguarda. Yo me río.
Le digo que no quiero ser ejemplo de nada. Solo quiero que me dejen en paz. Me dice que muchos no tendrían la fuerza. Yo le respondo que la fuerza no es algo que una busca. Es algo que encuentra cuando ya no tiene otra opción. Y que esa fuerza, una vez hallada, no se olvida nunca. Una tarde, mientras tomábamos helado en la plaza, Matías me preguntó si creía que su madre algún día vendría a vivir con nosotros otra vez. Le dije que no lo sabía, que tal vez sí, que tal vez no. Que lo importante no era eso. Lo importante era que, pase lo que pase, él siempre tendría un lugar donde ser él mismo. Donde no tuviera que elegir entre el amor y la verdad. Me miró en silencio y luego me abrazó. Ese abrazo, más que cualquier otro gesto, me dijo que había hecho lo correcto. No lo más fácil, no lo menos doloroso. Lo correcto. A veces sueño con Arturo. En esos sueños nunca hablamos. Solo está ahí, mirándome, con esa sonrisa cansada y cálida que tenía cuando llegaba tarde del trabajo y me encontraba leyendo junto al fuego. En esos sueños me siento en paz. Porque sé que él sabría entender lo que hice. Sabía de límites, sabía de dignidad. Y creo que, de alguna forma, me habría acompañado en esta batalla. En silencio. Con amor. La historia no terminó bien, pero terminó con verdad. Y eso, a estas alturas, es más de lo que muchas pueden decir. No recuperé a mi hija, no restauré la familia, pero me restauré a mí misma. Recuperé mi nombre, mi voz, mi lugar. Y cada mañana, cuando abro las ventanas y dejo que el aire entre sin pedir permiso, sé que aquí, en esta casa, al fin hay espacio para mí.